Hola chicos, ¿cómo andan? Buenos días, hoy 25 de marzo, primera clase grabada de micro y macro, por esta forma virtual. Voy a tratar de no apabullarlos con tareas porque me imagino que deben estar bastante complicados con ese tema, así que vamos a ir avanzando en principio con los distintos temas. Vamos a seguir el material que yo les mandé, ¿sí? por el Classroom, ¿sí? Al cual me interesa que se incorporen, porque vamos a ir trabajando un poco más por ahí. Sabemos que esto va a demorar, no creo que termine el 31 de marzo, así que estaría muy bueno que se incorporen los que me faltan. Después les voy a dejar debajo en la clase, les voy a dejar nuevamente el link al cual tienen que incorporarse. Bueno, nosotros vamos a trabajar ahora, o vamos a ver ahora, nosotros habíamos visto, ustedes me mandaron un trabajo sobre necesidades, donde habíamos hablado, donde ustedes habían trabajado sobre el tema de las necesidades económicas, habíamos definido necesidades como la sensación de carencia de algo, y ahora vamos a ver la contracara, ¿sí? O sea, porque nosotros cuando hablamos de economía hablamos de cómo los recursos escasos sirven para satisfacer las necesidades ilimitadas. Esos recursos escasos nosotros los encontramos normalmente o a través de bienes o servicios. Entonces nosotros en economía, en esta primera parte, que es la de microeconomía, esta pequeña introducción que vamos a hacer, vamos a hablar de los bienes, ¿sí? Los vamos a definir como bienes a todas aquellas cosas que son susceptibles de satisfacer nuestras necesidades. O sea, ya arrancamos con el tema de bienes, con el concepto, todas aquellas cosas que son susceptibles de satisfacer nuestras necesidades. Esos bienes se pueden clasificar de distinta manera, ¿ok? Nosotros la clasificación más importante para nosotros es según su escasez, donde los bienes los clasificamos en económicos y en libres. Los bienes libres son todos aquellos de libre disponibilidad, como por ejemplo el aire. ¿Sí? Yo tengo el aire y yo no tengo que pagar para disponer de él. En cambio, por otro lado, tenemos los bienes económicos, que son todos aquellos que satisfacen una necesidad, pero que tienen determinadas características especiales. ¿Y cuáles son esas tres características que tienen los bienes económicos? Primero, que son limitados, ¿sí? O sea, que hay una cantidad puntual de ellos a nuestra disposición. Y son escasos, ¿sí? O sea, no existen todos los que nosotros queremos, sino que hay una determinada cantidad y que tenemos que repartirnos entre todas las personas que queremos disponer de ellos. Después, que son onerosos. ¿Qué quiere decir que son onerosos? Que yo tengo que pagar plata para tenerlos, ¿sí? Tengo que pagar algo, tengo que hacer un sacrificio, ¿sí? Monetario para poder obtenerlos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Y después transferibles. ¿Qué quiere decir transferibles? Que yo puedo, esto está relacionado con el tema del derecho de propiedad, eso quiere decir que yo los puedo, que yo les puedo pasar el derecho de propiedad de ese bien de una persona a otra, ¿ok? Porque si no, no podrían ser onerosos. ¿Estamos? Obviamente un ejemplo acá sería la parte donde empezaríamos a hablar de ejemplos de bienes económicos y bienes libres. Y vamos a después trabajar con una actividad, pero por ahora solo les voy a pedir que ustedes realicen que vayan copiando las cosas que yo les voy poniendo acá en su carpeta. Y hoy, como les dije, hoy no les voy a dejar ninguna actividad. Solo me importa hasta la próxima clase que ustedes se conecten al Classroom y a partir de ahí, cuando estén todos conectados, vamos a ir profundizando un poquitito más, pero siempre tratando de trabajar más en clase que lo que yo les dé de deberes para ustedes, por lo menos en un principio. Entonces te dije, la primera clasificación de bienes era según su escasez, que son económicos o libres, y según la segunda clasificación es según su función, que pueden ser bienes de consumo o bienes de producción. O sea, según sus funciones, ¿para qué sirven? Bienes de consumo. Bienes de consumo son todos aquellos que satisfacen inmediatamente una necesidad. O sea, un bien de consumo podría ser, depende quién sea el consumidor también, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, un bien de consumo podría ser, no sé, una galletita, podría ser esta computadora desde la cual estoy grabando, podría ser el pizarrón, si yo lo estoy consumiendo, lo estoy utilizando. No es un bien de características intermedias. Y después tenemos, según su función, también
pueden ser de consumo, dijimos, y de producción. De producción, ¿qué quiere decir? Que yo lo utilizo para producir, para generar, para crear otros bienes, que finalmente esos otros bienes pueden ser, serían los de consumo. Los bienes de producción son normalmente los bienes que nos vamos a encontrar en una fábrica, por ejemplo, una máquina para moler harina, ¿sí? Para moler el trigo para hacer harina, eso sería un bien de producción, una secadora, si yo estuviera en una lavandería, sería las máquinas de lavar ropa, etc. ¿Ok? Seguimos entonces ahora con la clasificación, ¿okay? La que tenemos acá, y ahora voy a borrar, con permiso, borrar esto. Y vamos a ir trabajando como si estuviéramos un poco en clase. Voy a seguir con el tema de las clasificaciones, ¿sí? Entonces, dentro de la tercera clasificación sería según su grado de elaboración. Grado de elaboración. Nunca fui prolija, no voy a empezar ahora, ¿no? Según su grado de elaboración, tenemos los bienes intermedios y los finales. Dentro de los bienes intermedios, chicos, vamos a tener a todos los que, por ejemplo, el tema de la materia prima, ¿tá? O sea, el tema de estos bienes intermedios son todos aquellos, por ejemplo, tipo materia prima. Los bienes intermedios serían, por ejemplo, en el caso del trigo, sería un bien intermedio para producir la harina, ¿sí? Que el producto final, suponete, este sería el producto elaborado. Vamos a poner un ejemplo. En el caso del bien intermedio, como yo les dije, sería el trigo que funciona como materia prima para qué? Para producir o para generar o fabricar el producto elaborado que sería la harina. Ahora bien, eso depende también del consumidor, depende del usuario. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, suponete, para mí la harina, si yo soy un fabricante de pizzas, para mí la harina es un producto intermedio y no un producto final. ¿Ok? Entonces depende también de la persona que esté utilizando ese bien, si ese mismo bien es intermedio o final. ¿Ok? ¿Está? Bien, y después veamos que esta es la clasificación más importante que me interesa a mí. Esta, según la relación que mantienen entre sí. Y aquí tenemos tres tipos de bienes. Los bienes sustitutos, los bienes complementarios y los bienes intermedios. Esta es la clasificación más importante porque nos va a servir para más adelante. Cuando veamos ley de oferta y demanda, esta clasificación de los sustitutos complementarios e intermedios es muy importante. Entonces voy a explicarles qué significa cada uno y cuál sería cada uno. Los bienes sustitutos. Primero, para esta clasificación de bienes necesitamos tener dos bienes, ¿sí? Para saber cómo son entre ellos. Por eso te dice que las clasificaciones según la relación que mantienen entre sí. Los bienes sustitutos son aquellos que pueden reemplazarse uno por otro. Supongamos, el ejemplo típico es el caso de la Coca-Cola y la Pepsi. ¿Okay? Son bienes sustitutos, ¿por qué? Porque si yo consumo, yo puedo consumir uno o puedo consumir el otro independientemente de... y van a satisfacer la misma necesidad, así que sería tomarme una gaseosa de cola. ¿Ok? Esos serían bienes sustitutos, que satisfacen la misma necesidad y son reemplazables uno con el otro. Después tenemos los bienes complementarios. Esos bienes también tienen una cierta relación entre ellos, y es que entre los dos unidos son los que me generan a mí la satisfacción de una necesidad. El ejemplo también típico es el caso de un auto y el combustible. El auto y la nafta, por ejemplo, ¿ok? Vos vas a tener, ¿por qué son complementarios? Porque el precio de uno depende del precio del otro. Porque no puedo tener uno sin el otro. ¿Para qué me voy a comprar un auto si no tengo combustible? Si no tengo nafta, ¿ok?
Y entonces necesito, ¿sí? Para poder satisfacer la necesidad que es trasladarme de un lado a otro, yo voy a necesitar el vehículo y voy a necesitar aparte el combustible. Entonces, esos dos son complementarios. Juntos pueden satisfacer la misma necesidad, o sea, pero tiene que ser juntos. Y obviamente el precio, cómo varía el precio de uno va a depender de cómo varíe el precio del otro, ¿sí? O sea, si el precio del combustible, por ejemplo, me aumenta mucho, seguramente va a haber alguna modificación en la demanda, digamos, del bien del vehículo, del auto en este caso, ¿sí? Por eso es importante también para que cuando vayamos a ver ley de oferta y demanda. Y luego tengo, acá les puse intermedios, pero no es. Y después tengo acá, dije, sustitutos complementarios e independientes. Los bienes independientes son aquellos que cubren necesidades completamente diferentes uno de otro, ¿sí? O sea, que no tienen ningún tipo de relación con respecto a la necesidad que ellos satisfacen. Por ejemplo, sería una computadora y un auto. Son dos bienes que son completamente independientes y no tienen nada que ver uno con el otro. ¿Ok? Bueno, hasta acá va a llegar la clase de hoy. Lo que me interesa nuevamente es que les insisto que se sumen al Classroom, ¿sí? Para que estemos todos en línea, en la misma línea y que vayamos trabajando sobre eso, porque la verdad es que me lleva muchísimo tiempo. Ustedes imagínense, tengo muchos cursos, tengo muchas clases de distintas, del Parro y de la UTN, y bueno, nada, te van llegando 200 mails y vos das trabajos todo el tiempo, entonces está muy bueno que ustedes se dirijan directamente ahí y ahí yo voy a ir subiendo estos videos, otros videos y actividades, vamos a ir trabajando virtualmente en el tiempo que dure esta cuarentena. Les pido entonces que vayan armando esto en su carpeta, ¿sí? Si no tienen hojas de A4, utilicen cualquier otra hoja que tengan por ahí. No importa, eso después nos vamos a ir acomodando. Y nada, hasta acá les llego con esta clase. Sepan que los extraño mucho, y que los quiero mucho y espero que pronto, luego de que estén todos metidos en Classroom, podamos ir utilizando otra herramienta que pueden ir bajándose de internet, que es el Zoom. ¿Sí? Es el Zoom, es ¿sí? Que es un chat, ¿okay? Que es un video chat que podemos utilizar seguramente. Suponete si esto llega a seguir bastante tiempo, nosotros vamos a poder programar, ponele, ¿qué día tenemos clase? El martes a tal hora, el miércoles a tal hora, no sé, el día que tengamos. Bueno, yo los invito a tener una clase virtual y tenemos una clase donde ustedes me pueden hacer el feedback, donde ustedes puedan participar también, que va a ser muchísimo más interesante que esta clase que es tipo monólogo. Les mando un beso enorme y los extraño. Cuídense mucho, mucho y quédense en casa.